Chicos, bienvenidos a la clase de hoy 13 de mayo en la asignatura de filosofía. Varias cosas para comentar, sobre todo sobre el trabajo que ustedes hicieron eh, de control de lectura sobre el texto de Marinov. Yo he estado revisándolo, no acabo de leer todos los RAE, con algunas características muy interesantes. La mayoría, no sé por qué, como que el tema más escogido fue hallar significado y propósito, ¿no? Eh, y eso llama la atención porque quiere decir que muchos de nosotros estamos en esa búsqueda permanente eh, por ver el sentido de lo que estamos haciendo, de lo que necesitamos. Eso es una muestra de eso que buscamos y la filosofía, cómo nos puede acompañar. Otro de los temas más buscados fue el de mantener una relación sentimental o encontrar o formar esa relación sentimental. Y a mí me gustaría simplemente poder compartir a ustedes algunas de esas experiencias que sus compañeros pudieron construir desde lo que concluyeron. No tanto el contenido, que es lo que yo voy a revisar, ¿cierto? Eh, Sino lo que ustedes pudieron construir como conclusiones personales en cuanto a lo que pudimos leer. Entonces, por ejemplo, en el tema de mantener una relación sentimental, algunos concluyeron que la felicidad no está garantizada así uno esté enamorado. Es decir, que el amor, y lo veíamos en la clase anterior cuando yo expuse el ejemplo de respuesta a un cuestionamiento filosófico, ¿cierto? El amor no siempre es garantía o es igual a felicidad o viceversa. La felicidad no es igual al amor, ¿cierto? Concluían también, por ejemplo, que solo el cambio es lo que perdura, lo que dura en realidad es que todo cambia, todo fluye, nada permanece estático. Y creo que es una constante de ese punto de mantener una relación sentimental, ¿no? De pensar que uno tiene que afrontar esos cambios y estar preparado también para los cambios personales. Alguien más concluía por ahí en eso de mantener una relación que a veces nosotros somos nuestro peor enemigo, que el poder debe ser equitativo en una relación, cosa que es muy interesante porque son conclusiones que sacan después de leer el contexto filosófico, no psicológico, no simplemente cotidiano, sino filosófico en lo que estamos haciendo. Y en el punto de hallar significado y propósito, que fue, repito, uno de los temas más recurrentes de ustedes, concluían, por ejemplo, que significado y propósito no siempre son lo mismo. Entonces, ahí había un ejemplo de la historia, entonces, no siempre es lo mismo significado y propósito. Y creo que fue Sofía la que afirmaba que el propósito es algo que no es permanente y el significado puede ser un poco más permanente de alguna manera. El tener un propósito no es el significado de la vida, creo que concluía por ahí alguno de ustedes. ¿Por qué les cuento todo esto? Me gustaría que más adelante pudieran compartir también los textos que sus compañeros hicieron, pero sobre todo entender que una lectura sencilla de un texto que no es demasiado técnico, teórico, puede acompañar la reflexión personal, porque en este punto de la filosofía analítica, si no se une la reflexión filosófica con nuestra propia reflexión o nuestra propia interpretación, es muy difícil llegar a conclusiones acertadas. Hoy vamos entonces a adentrarnos en otro aspecto, recordándoles chicos que ya ustedes en próximas semanas, la próxima semana, el 20 de mayo, van a comenzar a hacer la clase ustedes, es decir, yo comenzaré con el saludo, miramos la asistencia y luego ustedes comenzarán a exponer sus preguntas y recordándoles también quiénes van a comenzar el próximo miércoles, ¿no? La primera es Dayana. Bueno, digo, la primera quiere decir que no va a ser la primera en exponer, sino que ese miércoles ustedes ya tienen que tener lista esa respuesta, ¿no? Para el miércoles está Lucas, Dayana, Ana Sofía, está Pedro, está Santiago González, Geraldine, y ellos son los que van a pasar a comentarnos su respuesta a la pregunta filosófica del próximo miércoles, ¿listo? En el orden que ya vamos a establecer al inicio de la clase, entonces vamos a hacer el sorteo como solemos hacerlo y ustedes van a comenzar, pero todos deben estar listos para exponernos ahí sí en máximo 10 minutos una respuesta construida y luego mandar su texto de síntesis como ya lo hemos hablado, ¿cierto? Entonces chicos, ¿de qué se trata? De poder a acercarnos un poco a la reflexión, no solamente coloquial o de lo que pienso yo, sino después de haber indagado qué dice la filosofía sobre esa pregunta que escogí o esa pregunta que me hice. Y ahí yo reitero, si hay una pregunta personal
que no esté en ese cuestionario que compartimos ya hace rato, y que quiero profundizar desde la filosofía, ¿por qué no hacerlo? Hace muchos años un chico me decía que tenía la pregunta sobre la relación de sus papás, ¿por qué si se amaban y se casaron vivían agarrados todo el tiempo? Y él quiso profundizar esa reflexión llegando a entender que muchas veces la costumbre pesa mucho y de alguna manera ese cambio del cual nos hablaba Heráclito, o que ustedes vieron cuando leyeron el capítulo de mantener una relación, por ejemplo, es algo que no se puede evitar y que muchas veces no se presupuesta cuando uno se mete con alguien. Ni siquiera los cambios de uno, porque uno puede estar seguro de algo, pero al siguiente año de pronto hubo algo que cambió, no se dio cuenta, no se racionalizó y eso es muy difícil. Y son preguntas de tipo personal, de tipo cotidiano, de lo que ustedes están haciendo, ¿listo? Voy a compartirles entonces alguna información. Yo les voy a pedir que ustedes en su cuaderno de filosofía pongan la fecha de hoy 13 de mayo, y vamos a seguir analizando el contexto histórico de la filosofía analítica. Entonces quisiera que revisáramos algunas presentaciones que pues están en la red, luego miraremos el contenido, una invitación para que escuchen un podcast sobre un tema de filosofía analítica, y terminaremos haciendo la reflexión sobre lo que es la belleza, que es uno de los temas de este periodo, que es la belleza y desde la filosofía cómo podemos entenderla. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. Veo que seguimos los 9, bueno, los demás ya será informado a la asistencia para ver qué pasa. Y comienzo a compartir entonces esta parte de la filosofía analítica. ¿Qué es esto de la filosofía analítica? Ustedes lo están viendo ahí en estas diapositivas. Tomen apuntes de esto porque muy seguramente en una prueba parcial puede haber preguntas de este tipo. ¿Qué es la teoría? Esto en sí es la teoría de la filosofía analítica. Ya la habíamos comenzado a explorar en la segunda clase, si no estoy mal, cuando revisábamos que la filosofía analítica no se aferra a respuestas, sino que busca profundizar o ampliar preguntas. Y cómo se relaciona la filosofía con el lenguaje, que es otro de los aspectos que tenemos también que tener muy claros hoy. ¿Qué relación tiene la filosofía y el lenguaje? Y ahí vamos a tomar parte de lo que decía un filósofo que se llamaba Ludwig Wittgenstein, entonces, o Wittgenstein, como quieran decirlo ustedes. Aquí está en la diapositiva, vamos a comenzar a explorar un poco ese aspecto de quién era este señor, el que está a la derecha de ustedes, Ludwig Wittgenstein. Entonces, los representantes más importantes de la filosofía analítica son estos dos que ustedes están viendo. El señor Bertrand Russell, ¿cierto? Y el filósofo Wittgenstein, que es el que habla de la filosofía del lenguaje. Entonces, hay que tener muy claro quiénes eran ellos dos. Vamos a hablar algo sobre ellos dos. Vamos a tener también que retomar un poco que no solamente el lenguaje es la forma en la que hablamos, es decir, el lenguaje oral es parte de esa comunicación, ni tampoco es el idioma como tal, ¿cierto? El lenguaje es cualquier forma en la que yo establezco un puente de comunicación con los demás y conmigo mismo. Ya los símbolos del lenguaje, y hay que tenerlo muy claro, por ejemplo, son los idiomas. Entonces, eso es una construcción del hombre. El idioma como tal, desde la filosofía se entiende, es una manera de conceptualizar lo que está en nuestra mente, lo que hemos percibido en el conocimiento. Y la filosofía analítica, entonces, va por ese lado, va simplemente a intentar comprender cómo hemos construido esos conceptos, qué entendemos de ciertos conceptos y qué deberíamos tener claro sobre esos conceptos. Por eso es tan importante, recordarán que hace 8 días yo les hablaba del concepto amor, y es tan importante que se entiendan las diferentes consideraciones que hay sobre X o Y concepto. Usted, por ejemplo, está tomando el concepto de libertad, y en este punto no ha leído sobre el concepto, la etimología de la palabra libertad. Desde la filosofía del lenguaje nos estarán diciendo es muy importante que revisemos el contenido profundo de esos símbolos que se establecen para representar los conceptos. Pues vamos a comenzar, muchachos. Antes de pasar a decir quiénes eran ellos dos, vamos a comenzar leyendo qué es esto de la filosofía analítica. Le voy a pedir el favor a Pedrito. Pedrito, abre tu micrófono y nos ayudas a ir leyendo las diapositivas mientras los demás están tomando apuntes de lo que es importante. Dale, Pedrito.
Filosofía analítica. La filosofía analítica tiene como fundamento las ciencias naturales, la lógica matemática y el análisis del lenguaje, con el propósito de esclarecer los conceptos filosóficos y científicos. Los representantes más relevantes de la filosofía analítica son científicos matemáticos y físicos, como Russell, uno de sus fundadores, Wittgenstein y Moore. Entonces ahí tenemos, sí, es difícil pronunciar ese apellido porque no es nuestro, es alemán, ¿cierto? Wittgenstein, algunos le dicen Wittgenstein, pero la V, como cuando yo digo en la marca Volkswagen en alemán, Volkswagen no es sino es Volkswagen, sería Wittgenstein, ¿no? Eso no interesa ahorita, nos interesa es conocer quiénes eran ellos y por qué los estamos retomando en la filosofía analítica. Pilas, palabra clave allí, esclarecer conceptos filosóficos y científicos. Repito, la filosofía analítica va de la mano del lenguaje. El lenguaje es ese ejercicio que nosotros establecemos para representar conceptos. Por ejemplo, un abrazo que te das con tus padres es una forma de comunicación de un afecto que se llama amor, amor filial, ¿cierto? Ese amor de familia. Pero si tú no entiendes el tipo de amor, ni has preguntado nunca por qué el amor, el abrazo que le das a tus padres va a ser del mismo significado que le das a tu novia, a tu pareja, a tu novio, ¿cierto? Y no es así, ya lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que esclareciendo un concepto de manera profunda, y allí no se trata de copiar las ideas de otros, sino de interpretar lo que otros han dicho sobre esos conceptos, yo puedo llegar a tener un conocimiento más amplio y a realizar eso que ya vimos también que se llama el análisis de esos conceptos. Pues a mí me gustaría mucho que entendiéramos ese punto de referencia cuando estos filósofos Wittgenstein, Moore y Bertrand Russell pues comienzan a presentarnos una necesidad de reflexionar sobre lo que ya está dicho, lo que parece ya que no tiene más consideraciones posibles. Por ejemplo, si habláramos de la guerra, el concepto guerra, si tú te imaginaras ese concepto y te pidieran que lo definieras, tal vez harías una definición muy teórica, muy elevada de lo que es la guerra. Dirías que significa confrontación, conflicto, enfrentamiento, ¿cierto? Eso es muy cierto, pero no es lo mismo quien considera la guerra de esa manera lejana, tal vez viéndolo desde otro punto de vista que no significa estar implícito en un momento, que aquel que define la guerra porque ha vivido, porque ha tenido que vivir, porque ha experimentado todas las nefastas consecuencias de la guerra. Entonces, el significado de uno y el significado del otro cambia según las circunstancias. Y ahí tenemos una frase muy famosa de Wittgenstein, ¿cierto? Que afirma que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y eso es muy interesante porque apoya un poco lo que decía también Kant allá en el siglo XVIII, donde afirmaba que cada interpretación, el conocimiento depende también de la experiencia personal, de la experiencia sensible, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta cómo conocemos y qué características nos permiten definir X o Y concepto. En las preguntas que ustedes están resolviendo, ¿cierto? Por ejemplo, hablan de dificultad, de asimismo, hablan de libertad, del mal. Hemos considerado que tenemos dos opciones. Una es interpretar ese concepto desde mi punto de vista, y esos son los límites de mi lenguaje, mi mundo, ¿cierto? Y dos, es conocer de manera más global otras interpretaciones, que ese es como la finalidad y una de las funciones de la filosofía, ¿no? La filosofía no es el estudio memorístico o con el fin memorístico de teorías de otros, ¿cierto? De hecho, yo no esperaría que se aprendan de memoria una frase o un concepto, salvo que ese concepto nos ayude a interpretar la realidad que estamos analizando. Si usted leyó a Sócrates, por ejemplo, bueno, los diálogos de Platón, quiero decir, y entendió esa definición de amor que presentaban en el banquete, pues eso es muy interesante, pero ¿y eso cómo alimenta mi lenguaje, mi mundo, mi propia reflexión? Sigamos entonces, por favor, Darío, lee cuál es el rasgo predominante de las corrientes que hacen parte de la filosofía analítica. El rasgo predominante de estas corrientes de pensamiento es la crítica al idealismo, desde el empirismo y positivismo, en oposición al idealismo de Hegel y Bradley, y el concepto de esta doctrina sobre las relaciones internas, que sostiene que para conocer una cosa es necesario conocer todas sus relaciones.
Según Russell y Wittgenstein, la estructura del mundo es la de la lógica matemática. Gracias, Darío. Y ellos hacen como un rescate muy interesante de lo que nos proponía la lógica aristotélica. En la época antigua, Aristóteles fue de pronto uno de los primeros que formalizó la utilidad y la finalidad de la lógica. La lógica es esa relación que yo establezco para llegar a razonamientos que deben ser analizados en cuanto a su validez. Y él, por ejemplo, me imagino que ustedes ya conocieron eso en su estudio previo, lo de los silogismos, las reglas del silogismo. Todo esto hace parte de la lógica que tiene mucho que ver con la lógica matemática. Entonces, Wittgenstein y Russell y Moore hacen un rescate de la lógica matemática, pero es muy interesante lo que se afirma allí, que están criticando de manera directa el idealismo, que es muy parecido al materialismo filosófico, ¿cierto? Y ustedes recordarán que el idealismo es esa teoría filosófica que afirma la relevancia, la fundamentalidad de las ideas, o incluso la idea, la existencia independiente de las ideas, de lo que es el ser, de lo que es la persona, la ciencia, ¿cierto? Entonces, la realidad que podemos conocer es tan sencillamente es en la realidad que es un constructo de la mente, es algo que construyó nuestra mente y que de una u otra manera es ajeno a nosotros. Entonces, si la idea de guerra, de amor, de amistad, no es propia, sino que solamente hacemos una interpretación de algo que es ajeno, eso es una idea muy platónica, ¿no? Del mundo de las ideas, que después se renovaría en el neoplatonismo y en el idealismo alemán también, ¿cierto? No podemos aprender la realidad como ella es, sino como somos nosotros. ¿Teníamos que entender esa aseveración que estoy haciendo? O sea, ¿cómo conocemos la realidad? Si yo le preguntara a ustedes conocen qué es lo real, entonces desde la filosofía analítica nos dirían no, no porque los límites de mi lenguaje son mi mundo, mi manera de ver las cosas, ¿cierto? El idealismo nos diría, pues las ideas están allí, hay una posibilidad de conocerlas y solamente la realidad existe a través de la interpretación de esas ideas. Kant era uno de los que afirmaba eso, ¿no? La realidad no es conocida como esta es, sino como somos nosotros. Por eso las diferentes interpretaciones ante una misma realidad. Tomemos nada más el ejemplo del COVID-19 y de la cuarentena. O sea, cada uno tiene una interpretación diferente de una misma realidad. Pero ahí va la pregunta del millón. ¿La realidad es uno? ¿Existe fuera de mí? ¿O es dependiente del ejercicio que yo intrínsecamente estoy haciendo para entender esa realidad? Y ahí va el jalón de orejas para los seres humanos. ¿Qué tanto nos estamos incomodando, saliendo de esa zona de confort que nos impide muchas veces conocer muchas otras visiones y perspectivas para formar una realidad más completa? Y lo digo de una manera clara. A ver, ustedes tienen ahorita una idea de universidad. Y en esa idea no depende de que estén en una universidad, sino de algo ajeno a ustedes. Han buscado interpretaciones, han hablado con personas que están en la universidad, sus papás le han dicho, mire, el mundo universitario, sus maestros les han dicho que sobre cosas, ¿cierto? El mundo de la formación universitaria, profesional, técnica, la formación terciaria, pues en nuestro país se denomina así, es una idea para ustedes. Cada uno tiene una visión distinta ante esa realidad. Cuando lleguen a la universidad, ¿cierto? Que pues, la esperanza es que todos logren hacerlo y puedan seguir su formación, no se conformen solamente con hay que seguirse preparando para ser competitivos. Cuando lleguen allí, no les garantiza el estar en el lugar, el que haya un conocimiento pleno de esa realidad. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo de nuestra visión, de nuestra impresión personal. Pero muy seguramente entenderás que tienes herramientas más amplias, más seguras para conocer y evaluar esa realidad. Entonces, si te han dicho, uy, cuidado que usted va a llegar de primero allá el primer día de clases y se la van a montar, eso es una visión que crea miedos, que crea inseguridades, ¿cierto? Y que a veces no nos permite ver la realidad como esta es. Llegas a tu primer día de universidad y te das cuenta que no. Esa idea que yo había formado en mi cabeza, ¿cierto? Está muy discordante con la realidad. No pasó nada, me saludaron, fueron amables. Entonces, tu visión de esa idea que tenías sobre ese primer día siendo primíparo cambia y la interpretación de la experiencia que tienes al definir concepto universidad, formación, dependerá mucho de las experiencias que vivas en ese momento. Pasa igual en todos los ámbitos de la vida personal humana. El amor,
puedes tener una visión de familia que depende mucho de tu familia, que no por ser tu familia quiere decir que sea perfecta o sea la mejor. Todas las familias son distintas. Y mi definición de familia puede ser muy diferente a la tuya, a la de Dayana, a la de Alejandra, a la de cualquiera de ustedes. ¿Qué pasa cuando usted ya forme su familia? ¿Que ya va a conocer el concepto de familia, lo que es? ¿O seguirá siendo sencillamente una interpretación distinta de la misma realidad que existe fuera de usted según el idealismo, pero que, y eso es lo que viene de la filosofía analítica, uno tiene que abordar? Como si yo me montara en el toro, por decirlo de alguna manera, tomar una analogía, en el toro de ese concepto, y no me conformo con verlo desde la barrera, desde lejos, sino voy a ir a saber, analizar, a profundizar el concepto para definirlo de forma nueva. Sigamos entonces con esta interpretación. Ahí tenemos pues, las fotografías de Bertrand Russell y de Wittgenstein. Vamos a irlos conociendo un poco más adelante. Por ejemplo, aquí comencemos con Bertrand Russell. Es muy interesante que ustedes puedan acercarse a algunos de los escritos de estos filósofos, sobre todo esos que toman la reflexión sobre el amor, sobre la belleza. Ellos hablaban mucho de esos aspectos. Vamos a leer algo sobre este primer filósofo que es inglés, británico. Digámosle por favor a Dayana que nos lea qué podemos encontrar sobre Russell. Dale. Profe, Dime, Pedro. Lucas me escribió que me dijo que te dijera que no tiene buen wifi, por eso no se pudo conectar. Lucas y también Juan José me escribió que está fallando la internet, entonces ya hablaremos con ellos a ver qué sucede. Gracias, Pedro, muy amable. Dale, Dayana. Filósofo y matemático británico, rechazó el idealismo metafísico en el que fue educado. Su teoría del conocimiento es realista y quiere conectar a semejanza con la de su colega Edward Moore con las intuiciones del sentido común ordinario. Russell no creía en la existencia de un método para la filosofía porque lo más importante para él era clarificar las proposiciones generales sobre el mundo y terminar con los abusos de la metafísica. Okay, ustedes saben que el conocimiento metafísico es aquel que nos presenta una realidad abstracta que no se puede analizar como si fuera un ente real, existente, tangible, ¿cierto? Lo metafísico estudia, por ejemplo, el concepto de blancura, por poner un ejemplo, el concepto de blancura que es diferente a tu definición cuando has comprendido que es algo blanco. Algo blanco es algo que tú ves. Entonces tú ves una camisa blanca, inmaculada, casi reluciente, que te deslumbra con su brillo al sol, ¿cierto? Y dices, uy, ya sé lo que es blanco. Y en estética les han enseñado en la escala primaria de colores, entonces, cuáles son las tonalidades primarias. De hecho, blanco no es un color, es la ausencia de color, ¿cierto? Pero es muy diferente el concepto blancura, que va más allá y tiene un carácter metafísico. Eso es lo que critica Russell. Russell nació en una familia aristócrata, una persona pues muy pudiente, tenía muchos tutores a domicilio, es una formación casi en casa, no en un lugar específico. Estudió matemáticas en la universidad, eso sí, era matemático, por eso la relación del lenguaje con la matemática es tan evidente. Y allí comienza a estudiar filosofía, luego estudia economía, entonces se vuelve profesor de economía en la universidad. Y luego es encarcelado, lo meten preso, porque cuando estaban en plena Primera Guerra Mundial, él decía que tenía una posición muy pacifista, muy de no lleguemos a este extremo, ¿cierto? Y pues lo consideraron como traidor a la causa de su pueblo en esta Primera Guerra Mundial. Entonces, esas posiciones las mantuvo en la Segunda Guerra Mundial. Fue también delegado de la BBC, ¿cierto? Y recibió el Premio Nobel de Literatura. Entonces tenemos acá a una persona muy instruida, muy formada, un escritor muy grande, con textos como por ejemplo la pregunta de si el hombre tiene futuro, ¿tiene el hombre futuro? Donde reflexiona también sobre ese sentido y propósito del cual ustedes leyeron con Marinov. No sé, también se habla de algunos ensayos que él publicó, que lo denominan los ensayos impopulares, El camino hacia la paz. Hay un libro que a mí me gustó mucho cuando me estaba formando que se llamaba La conquista de la felicidad, que les recomiendo mucho. Estoy botándoles información que ojalá ustedes puedan usar más adelante también en la respuesta que van a dar a la pregunta que han elegido, ¿cierto?
Entonces, el camino a la felicidad, la conquista de la felicidad, él dice, en una reflexión, explica por qué no es cristiano y comienza a hacer una crítica muy profunda al concepto de religión, al concepto de cristianismo. Hay muchos textos que nos hablan entonces de Bertrand Russell, que ojalá ustedes puedan conocer y puedan pues, reevaluar de una manera mucho más clara. En la universidad, por ejemplo, los que estudian psicología, sociología, van a conocer algo más de Russell, las ciencias humanas, porque hace una reflexión muy profunda sobre el concepto de pensamiento, de matemática, la relación con la lógica, que es muy interesante analizar. ¿Listo? Sigamos entonces. Aquí también otra información sobre Russell. Vamos a pedirle el favor, a ver quién más está conectado. Andrea. Andreita, léenos algo más sobre Bertrand Russell. Mencionaba que nuestra experiencia directa es lo más importante en la adquisición del conocimiento y todo lo demás puede solamente ser inferido, razonado, pero no conocido directamente. El atomismo lógico de Russell es un modo más radical del empirismo y el lenguaje tiene una forma significativa en cuanto a la forma de ver el mundo. Entonces, atomismo lógico. ¿Qué es eso del atomismo lógico? Ustedes saben muy bien que el átomo en la época de Russell no se definía como ese elemento de la realidad, de la naturaleza, compuesto de protones y neurones, sino era una pequeña parte en la que se descomponía la realidad. Hay que descomponer de manera lógica, consecuente, casi haciendo esquemas y operaciones mentales, porque la lógica tiene mucho que ver con la matemática. Hay que descomponer hasta los principios más básicos del lenguaje, de la comunicación, esos conceptos de los cuales estamos hablando, ¿cierto? Y al descomponer y usar la racionalidad de esa manera, estamos aplicando mucho más el empirismo. El empirismo, ustedes saben que es la experiencia sensible o de lo tangible. Pero si yo no racionalizo la experiencia, no puedo tener una manera completa de ver el mundo. Ahora conozcamos un poco a Wittgenstein. ¿Quién era Wittgenstein? Por favor, Geraldine, léenos quién era Wittgenstein. Nació en Viena en 1889 en el seno de una gran familia austriaca de gran fortuna y abolengo de origen judío. El mérito de Wittgenstein es que puso el tema del lenguaje en el centro de la atención del pensamiento contemporáneo. Los lenguajes que nosotros manejamos de una manera espontánea y reflexiva dan lugar a todos tipos de trampas, equívocos y paradojas. Ok, pues ahí tenemos a uno de los filósofos alemanes menos conocidos en el mundo, pero de mayor relevancia en la actualidad. O sea, hoy en día muchos han analizado la teoría de Wittgenstein con una particularidad, y es que Wittgenstein fue el que propuso de manera directa la filosofía del lenguaje. Entonces, estamos hablando de los filósofos analíticos, ¿cierto? Y como filósofos analíticos tenemos que entender que el análisis que realizan pues tiene mucho que ver con la realidad que estamos interpretando, es decir, los conceptos que estamos llevando a cabo en la profundización. Este filósofo hablaba mucho de las proposiciones. Si una proposición, ¿cierto? No es una propuesta, una proposición es una afirmación, ¿cierto? Que debe ser acompañada de hechos. Cuando yo digo el día está soleado, estoy haciendo una proposición, es una afirmación, un enunciado que debe estar acompañado por los hechos. Es decir, yo no puedo en medio de la noche y la oscuridad decir que el día está soleado, aunque ese sería un argumento o un enunciado válido, ya que en otra parte del mundo el día posiblemente estaría soleado, ¿cierto? Pues hay que analizar esas proposiciones que estamos nosotros realizando, porque son figuras de hechos que hemos conocido y que hemos interpretado. De la misma forma que los mapas son figuras del mundo. Ustedes recordarán en su imagen mental, por ejemplo, el mapa de Boyacá, con todo lo que ustedes imaginan, los que estudiaron geografía ya hace ratito en primaria, sobre todo el mapa de Colombia, es una figura mental que hacemos del mundo. Las proposiciones, decía Wittgenstein, son lo mismo, son figuras que uno se está elaborando o ha elaborado a través de experiencias, de hechos, ¿cierto?, que le permiten racionalizar ciertas cosas. Una persona que dice, yo no soy feliz, y hace esa proposición que es bastante dura y directa, ¿cierto?, es porque ha tenido un montón de hechos que si no los analiza a profundidad puede llegar a comprender, no puede llegar a comprender el motivo de su felicidad, ¿no? Entonces,
mi lenguaje se limita a mis afirmaciones de mis hechos, los que yo he vivido ante el mundo. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Pues simplemente llegar a desproblematizar ciertas cosas que a veces problematizamos de manera errónea. Decía, mire, la solución ante el problema de la vida, del sentido, del significado, es precisamente quitarle el problema a la vida y entender qué es la vida. Y para allí entonces comenzamos a hablar de estructuras lógicas. Ustedes recordarán, por ejemplo, lo que pasaba en el lenguaje de los egipcios, por ejemplo. Todos esos jeroglíficos del mundo egipcio eran interpretaciones del lenguaje para poder representar el mundo. Tu idioma, tu letra, los garabatos que a veces hacemos cuando queremos representar algo, son interpretaciones del mundo que tenemos que comprender y que son distintas. Por eso el lenguaje, el idioma mejor, representa también una formación mental, una estructura lógica que cambia según las culturas. Yo les dije alguna vez cómo el idioma español nos lleva a una estructura mental que hemos atesorado a través de los siglos, ¿cierto? Muy diferente al inglés, al alemán, a otros idiomas que son representaciones del lenguaje. Y eso es una evidencia de diferentes maneras de concebir el mundo, ¿cierto? En español yo les contaba cómo cuando se rompe el vaso decimos eso, se rompió el vaso, ¿cierto? Se rompió el plato, ay, se rompió el cuaderno. En inglés no existe eso por el mismo esquema, la misma estructura del lenguaje. Allí hay que decir, yo rompí el vaso, yo rompí el cuaderno, él rompió el cuaderno, ella rompió el vaso. Y esa culpabilidad, digámoslo así, ese asumir la responsabilidad frente a algo, evidencia una estructura mental distinta que representa también una forma de pensar, porque han sido diferentes concepciones de los hechos que se han vivido. Si me voy a entender la diferencia, el lenguaje debe ser analizado en sus mínimas partes, la lógica le permite a usted hacer eso, y junto a Russell comienzan a hablar de esa valoración de la lógica que sería muy interesante comprender de manera más profunda. La lógica no es solamente es una doctrina o una teoría, sino que es el reflejo del mundo, ¿cierto? Sigamos leyendo a ver si podemos continuar y ahorita vemos el video en la siguiente sesión. Sofía, léenos el Tractatus, le aclaro antes de que Sofía comience a leer, el Tractatus filosófico de Wittgenstein es el libro, uno de los libros más conocidos, se llama el Tractatus Lógico-Filosóficus de Wittgenstein, que tiene apenas como 80 páginas, donde él presenta toda su teoría lógica y de la filosofía analítica. Dale, Sofía. El Tractatus es un esfuerzo por concretar una teoría del lenguaje y a través de él una teoría del mundo. Cada uno tenemos un mundo que nos viene dando a través del lenguaje. Las proporciones del lenguaje representan de alguna forma el mundo que existe incluso pictóricamente. Escribió junto con... Gracias, Sofía. Aquí quiero hacer un alto para terminar ya. Ahorita leemos lo otro, Sofía, gracias. Las proposiciones del lenguaje representan de alguna forma el mundo que existe incluso pictóricamente. Pictórica, es decir, la estética, y ahí vamos a dar el paso al tema, siguiente tema que vamos a analizar, que es el tema de la belleza. La estética hace parte también de esa forma en la que nos comunicamos del lenguaje que estamos utilizando. Entonces, hay que entender esas proposiciones, cómo estamos representando el mundo. Si ustedes aprecian una obra de arte, cualquiera que ésta sea, han despertado una sensibilidad o una manera de interpretación real sobre lo que están viendo, o simplemente pasan de largo y nada pasa en la mente de la persona que está observando eso. Wittgenstein, en la filosofía analítica, Bertrand Russell nos va a decir, oiga, hay que analizar ese lenguaje, esa comunicación que estableció el artista y que pues, se le presenta a mí por un motivo para comprender desde la lógica qué es lo que se está diciendo allí. Porque el lenguaje no es ambiguo, no tiene dos significados, eso lo estableció Wittgenstein. Incluye que puede estar formado de proposiciones, descripciones de hechos, tales como ustedes ven un gato en una alfombra, entonces es la suma de gato más alfombra, entonces ustedes pueden descomponer el concepto gato, el concepto alfombra, no tiene ambigüedad, es el gato en una alfombra. Y es allí donde a veces nosotros desde la hermenéutica, otras ciencias, la hermenéutica de la interpretación de textos, por ejemplo, a veces nos complicamos mucho, problematizamos demasiado el lenguaje. Hay muchos profesores de literatura que van a interpretar una figura X en la sombra, en la oscuridad, de una manera metafórica, analógica, profunda. Y se le va a decir, no, es una sombra en la oscuridad.
Ahora viene la cuestión, ¿qué es sombra, qué es oscuridad? Es posible, lógicamente, percibir una sombra en la oscuridad y comienza uno a interpretar el lenguaje de una manera mucho más lógica. Vamos a dejar hasta aquí porque nos queda un minuto de clase, son las 8:40. Cuando comencemos vamos a analizar una presentación, un video de 5 minutos sobre la filosofía analítica y luego comenzaremos el trabajo en la estética filosófica. Entonces, a las 8:51, 8:52, nos volvemos a conectar, chicos, para poder continuar con la clase. Permítanme que yo revise quién más se ha conectado. Está Juan Diego, Santiago, Jesús, muy bien. Entonces, en 10 minuticos nos volvemos a encontrar. ¿Listo, muchachos? Para poder seguir de largo los 40 minutos. Gracias, chicos.